Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de ACIC, el podcast, versión colegas. Bueno, ¿qué tal la semana? Lo primero. Dura de huevos. Hasta aquí. Hemos hecho el traslado por fin de... Estamos de Centro de ya Pinto. casi a punto. Sí. El martes ya inauguramos, empezamos ahí los entrenamientos y yo a punto ya del colapso, pero creo que va a merecer la pena y que la gente va a estar contenta y nuestro esfuerzo nos ha supuesto, o sea que vemos a ver luego si la gente responde también y le gusta. Sí, yo creo que sí. Estoy convencido de que sí, porque ha quedado chulísimo. O sea que, Yo creo que sí. ha quedado como el de Villanueva la Cañada, igual, chulísimo. Y le va a gustar a la gente. No sé cuándo esto se emitirá, pero... Sí. Pero esta semana ha sido dura. Tú también, ¿no? Dura. Dura, sí, ya. Lo veníamos diciendo fuera de cámara, ¿no? Que estabas un poquito quemado. Ya, primer mes oficial, digamos, de Villanueva y bueno, la verdad que dura, adaptándome un poquito a esta nueva vida, digamos, pero bien, contento. Seguimos a tope y octubre y ya está, a seguir. ¿Y tú qué tal? Bien. Tú, Como siempre. sin muchos sobresaltos. El medio de sobresaltos, a lo mejor. Bueno, escucha, que ya nos hemos olvidado. Esta semana hemos ido al notario para firmar ha sido el una martes. compraventa de participaciones para lo de Alonso Cano, Para ver si... para poder sacar el proyecto adelante. Correcto. Así que Una cosa menos. que se une Sergio al proyecto de Alonso Cano. Así que, bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos que estar al 100% con los clientes y tenemos nuestros altibajos psicológicos? ¿Qué herramientas utilizas tú? Yo intento hablar de cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el trabajo y que la gente me cuente. Intento sacarle pues, qué vas a hacer el fin de semana, qué tal, qué planes vas a hacer, y entonces tú ya te pones a pensar en tu fin de semana también, qué planes vas a hacer tú, que normalmente son cosas que te quitan del estrés, te quitan del bajón que tienes en el momento y de la fatiga, y ya empieza a salir tema de conversación. Estás pendiente del entrenamiento, pero como que se queda en un segundo plano, tanto para los clientes como para ti, te hace la clase más amena y cuando te das cuenta ha terminado y, hombre, pues estás un poquito mejor. Hay veces que dices, joder, vengo a las 5 de la tarde, te acabas de levantar del ratillo de siesta que tienes, con los ojos pegados, reventado que es viernes, después de haber hecho la mudanza toda la puñetera mañana, y no te apetece nada. Pero bueno, vienen los clientes también, que ellos también hacen su esfuerzo para venir, hay que dar el máximo, les recibes con una sonrisa y hablando con ellos, yo creo que la suerte que tenemos es que casi todos los clientes que tenemos son muy empáticos también y el día que estás bajo te puedes apoyar en ellos también, igual que ellos lo hacen contigo muchas veces en los entrenamientos. Es lo que hago yo. ¿Y tú qué? Pues. Hoy que quería irte del podcast y Has colapsado. y has colapsado y estás rayado, ¿qué herramientas haces? Pues, a ver, la verdad, los comienzos, a mí personalmente, a las 7 de la mañana, Son duros. yo creo que como a todo el mundo, pero especialmente esos primeros 10 minutos, yo la verdad lo que hago y es que con los de las 7 de la mañana establecemos una paz, pero entre todos. Todos en paz. Mientras que calientan y yo voy organizando, nadie dice nada, pero yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que esos 10 minutos son necesarios luego a partir, pues cuando ya Son necesarios de silencio. Exacto, luego ya pues vamos introduciendo qué tal el fin de semana, pero es necesaria esa progresión, porque yo también noto que si les pongo ACDC a las 7, les pregunto qué tal el fin de semana según entras, me miran un poco a lo mejor raro, pero bueno. Y luego a partir de ahí ya, a las 9 de la mañana ya se sigue normal, vamos. Así que, pero bueno, yo lo que he notado, sobre todo esta semana, es que la gente, como es normal, con su trabajo, viene muy cansada del día a día, y luego todo el mundo te dice luego, pues me voy después de esta hora, que yo pensaba que me iba a volver más cansada aún, me vuelvo como con más energía. La verdad que eso me sorprende, que la verdad es que es así, cuando haces ejercicio pues te activas un poquito, y la verdad que yo como entrenador también me reconforta un poco de que oye, que se haya servido y que no se vayan ahí destrozados. La verdad. Yo, por ejemplo, si te puedo dar un consejo, a ver, yo siempre he sido diurno, claro, entonces las personas que son diurnas, el levantarse, por ejemplo, a las 6 les cuesta menos. Si eres nocturno, pues te va a costar más. Y luego, es verdad que ahora que tienes 22 años, hacer ese callo laboral, parece que no, pero sí que lleva un proceso, yo creo, de por lo menos de 1 o 2 años de esa rutina, o sea que eso yo creo que te va a costar, pero bueno, luego ya verás como
lo ves con perspectiva Ah, sí, la vida. y va rodado, sí, va rodado. Al final es como los Es clientes que que tenemos. acabar la etapa de estudiante a empezar la etapa laboral no tiene nada que ver la presión, el día a día, la rutina, no tiene nada que ver. Nada. Entonces, ahí te entiende. Como los Yo- clientes que les gusta entrenar de mañana y otros de tarde. Porque el hábito al final hace que, pues eso, a mí por ejemplo me ha costado muchísimo. Yo siempre he estado aquí en Pinto de tarde y ahora acostumbrarme a las mañanas, estar de Pinto de tarde significa terminar a las 9 y pico de la noche, llegas a la casa cansado, duchas, Sí, cenas, no sé qué, te acuestas tarde Pues, y te tienes que levantar a las 6. Entonces esa rutina me ha costado bastante, pero creo que es tiempo y el cuerpo se va adaptando. Pero ¿vosotros creéis que hay gente que sea de mañana, de tarde o de noche? Yo creo que, que eso no existe, aunque la gente... Yo creo que sí, por los hábitos, pero por los hábitos a veces están complicados. Pero los tienes adaptados. O sea, no es que sea yo si me gusta más de noche o de mañana, es que Hay los unos hábitos que los no. que tienes adoptados son de mañana o de tarde. Hay gente que toda la vida, a lo mejor por el trabajo o lo que sea, se ha levantado antes y a las 9 de la noche se mete a la cama, porque ya el día lo ha hecho, está cansado y se mete. Y hay otra gente, yo por ejemplo, por eso me cuesta tanto las mañanas, soy incapaz de irme a las 12 de la noche a la cama sin estar un rato a lo mejor con el móvil, no sé qué, y suelo acostarme tarde. Aunque luego me toca madrugar, preferiría madrugar menos. Entonces ahora cambiar ese hábito es lo que me está costando. Mira, le hice un curso de Lucía, mi pediatra, sobre todo para entender un poco el sueño de los niños, ahora cuando los he tenido, y decía que cuando somos niños, o sea, bebés y niños, solemos ser búhos, ¿vale? Alondras, que son los madrugadores, ¿no? Luego en la etapa adolescente te vuelves un poquito búho, es decir, te haces más nocturno y luego ya cuando te vas haciendo más mayor, te vuelves otra vez a ser alondra, ¿no? Entonces hay personas pues más búhos y más alondras y bueno, pues eso también es lo que dice Jorge, los hábitos. Sí. Y bueno, ¿tú qué haces de herramientas para estar ahí? Cuando estás jodido psicológicamente, ¿qué haces para dar un servicio y que la gente te diga con buena cara? Y todo eso? Antes de decirte mi secreto, Compártele que a lo mejor no viene bien. Vale, una parte del secreto es no hacer mucho ruido. Es decir, un poco la línea en la que ha dicho Sasha. Está suave. Buenos días, Y ya. tú testeas, con ese buenos días ya testeas. Ya A mí sí sabes me cómo viene la gente. Buenos días. Hola. Tampoco, yo creo que no tiene que haber ningún, porque si te viene alguien muy sobresaltado, buenos días. Yo creo que te rompe la clase. Porque sí, está bien venir con energía, pero hay que ir un poco en sintonía del resto, porque hay veces que yo, por ejemplo, cuando me levanto por la mañana en mi casa, me levanto a la misma hora que mi compañero y no nos decimos absolutamente nada. Y buenos días. Ni buenos días. Porque es nuestro momento de que, Salta el- que salta no el me chispas. digas nada. Vale, te estoy hablando que son las 6 menos cuarto de la mañana. Sí, ya. Entonces, a mí no me apetece que me digan nada y a mi compañero tampoco. Luego ya vas arrancando, te tomas el café, vas caminando al curro, entre que te coges el minuto ya te espabilas. Pero la gente, yo tengo gente que se pone despertada a las 7 menos 5 Ostras. Y entran a las 7. y entra a las 7. Entonces viene con la Viene marca, zombie, la viene marca zombie. de la sábana, no voy a dar nombres, No me jodas. y viene empanadísima, lógico y normal. Entonces, ya una vez que empiezan con la lística y tal, pues ya va arrancando la clase mejor y termina mucho mejor. Y el truco que yo tengo es, tengo que poner buena cara. Es decir, yo no le puedo llegar al cliente y ni contarle ni mis movidas, Está claro. porque él tendrá las suyas, ni... Tienes que sumar siempre, ¿no? Exactamente. Entonces, la mayoría de las veces te diría que me tengo que joder. Porque a lo mejor me levanto de mala leche, porque tengo un despertar así, o porque vengo de un fin de semana cargado, o porque he dormido fatal, y no me queda otra que poner buena cara. Entonces el truco es actitud. El truco es actitud, no para mí. A ver, yo es que no sé si es porque tengo mi manera de ser o tengo la suerte o no sé, que yo 8 de cada 10 veces yo creo que me levante o 9 me levanto bien. Entonces, luego me imagino que van a... Eres así. Eso y así, Sí. ahí van las personas, ¿sabes? Eso es la persona. Y luego yo creo que también hace mucho,
yo, por ejemplo, aquí me levanto y lo primero que hago es miro el horario, a ver quién viene, qué día que tengo, tal, porque al final cada clase es un mundo y no todas las clases requieren la misma carga de trabajo para nosotros, porque hay grupos más homogéneos y otros que no lo son. Eso es lo primero. Y luego tengo la suerte, yo de decirlo, que los clientes que tengo en la mañana, ninguno creo que tenga mal despertar. De hecho, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero el que nos esté viendo, seguro que nos ve, sabe quién es. Ahí me alegra la mañana 2 días a la semana. Porque el tío siempre viene con energía. Al principio, bueno, el buenos días es como el que dices tú, pero a los 5 minutos ya no para de hablar. Y entonces te tiene toda la clase entretenido y puedes hablar, de repente estás hablando de un videojuego como que te cambia a la historia de Polonia, como que te habla de la... Entonces no sabes poder sacar y encima con humor y demás. Sí, y encima eso es, y te anima el resto de la clase, porque viene con otras clientes que a lo mejor sí que están más de bajón y tal. Y al principio, las primeras veces es como, este tío no se calla nunca, o y digo, no, ya le conocerás que es así. Y luego los días siguientes te lo agradeces porque les sube la autoestima, les anima, les hace partícipes de la conversación y tal. Y dices, joder, pues tener una persona que cuando tienes un día de bajón también ayuda a que la clase funcione y demás, es una suerte también. Pues genial, ahora yo creo que lo vamos a hilar un poco con tu tema, Sí. que pues, es un poco el estrés y tal, y yo creo que a la gente eso le puede interesar. Yo creo que sí. Además, tiene que ver un poco, entre otras cosas, con lo que acabamos de hablar. Entonces yo hoy me he traído, bueno, algunos datos curiosos de un tema que nos aborda a todos, que es el tema, o al menos la palabra la hemos oído todos, que es el tema del cortisol. ¿Vale? Entonces el tema del cortisol, porque yo además este último mes lo hablaba con muchos clientes allí en Trafalgar, y ahora con la llegada del otoño, no sé si os ha pasado a vosotros esta semana, pero a mí la gente me ha llegado entre medio mala, como más apática. Yo también las horas de luz, el cambio de las horas de luz. Claro, ya los días son más cortos. Se ha acabado las vacaciones. Bueno, que crean el horóscopo, por lo mismo dice que el inicio del otoño, pues ya ves, se baja la... Yo eso no lo sé. No lo sé. Pero bueno, entonces la gente se piensa que el cortisol es malo. Y el cortisol no es tan malo. Entonces, realmente el cortisol es necesario para vivir. Y es necesario para vivir porque es una hormona fundamental que se la segrega la glándula suprarrenal, ¿vale? Y es un antiinflamatorio potentísimo. Entonces, el problema real del cortisol es que es la duración del cortisol, que perdure en el tiempo. Además, el cortisol es curioso porque se genera gracias al colesterol. Por lo tanto, también ese afán de decir que el colesterol es malo en cierta medida, pero es necesario para, por ejemplo, este tipo de hormona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es una hormona que lo que genera es un aumento glucémico en la sangre. Entonces, nosotros cuando nos levantamos por la mañana, normalmente el cortisol, cuando más alto está, es por la mañana, ¿vale? Es cuando nos levantamos y normalmente tendría que durar entre 60 y 90 minutos. Es hasta cuando tú ya espabilas, ya afrontas la mañana con otra perspectiva, estás más animado, pum, 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 pum. Y el problema es que eso está últimamente perdurando. Porque empiezas con el estrés de pensar lo que se hace y ahí está. El problema no es el cortisol, es el estrés que hace que el cortisol se mantenga en unos niveles muy altos. Entonces, todo el tiempo. Exactamente. Entonces, ahí es cuando vienen los problemas. Y uno de los problemas principales es que el cortisol se alimenta de los aminoácidos del músculo. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante, que la tengo aquí apuntada. ¿Y te baja más muscular o qué? Exactamente. Entonces, Entonces nosotros por eso no nos matamos. Pues no, ahí es donde voy a entrar. escúchame, y ahí me falta poco ya también puede ser que caiga el pelo, Sí, eso me ¿Qué va después? Está muy Me quedan unos años. A nivel ancestral, ¿vale? Cuando, bueno, nuestros antepasados, ¿no? Nosotros sabíamos, cazábamos,
¿no? Y el cortisol era una forma de generar energía, como he dicho, aumentaba el índice glucémico a nivel de sangre y por lo tanto el cuerpo cogía la energía de ahí, gracias al cortisol. Ahora, ¿qué pasa? Que tú te levantas por la mañana y tienes la nevera, normalmente no tienes que ir a cazar mamuts, ni salir corriendo de nadie, y entonces haces un aporte que a veces no es necesario. Sí, eso lo hablamos el otro Eso día. ya, sí, exactamente, pero tiene su matiz, ¿no? Entonces, además esta hormona es inmunosupresora. ¿Qué hace? Que hace que se evite la oxidación de las grasas, ¿vale? Un completo. Me refiero cuando está ahí en Sí, ese que mantiene ese mantenido, ¿vale? Entonces, de ahí que venga que la gente no pierda grasa Y tampoco gane masa muscular. Exactamente. Entonces, bueno, también es suprime el eje sexual. Normalmente la gente que tiene mucho estrés, ¿vale? Habrá excepciones, pero baja los niveles de testosterona, baja los niveles de estrógeno en mujeres. ¿Vale? Por eso las vacaciones son tan maravillosas. Exactamente. Y luego también hay muchos problemas a la hora de la concepción, Sí, sobre todo porque de las sí, mujeres, ¿vale? O la calidad incluso del esperma del hombre, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al degradar músculo, eso lo coge como energía y lo manda a la sangre. Cuando eso se mantiene en el tiempo, se produce un catabolismo, ¿vale? Entonces, lo interesante es que hay gente, que, por ejemplo, que viene a Chamberí y dice, yo es que hago ayuno y sigo teniendo la misma grasa, como proteína, como grasas saludables y no aumento la masa muscular. Entonces, ahí es una de las respuestas, que a lo mejor la gente ahora lo puede entender, que es, sí, estás haciendo ayuno, pero tienes los índices de estrés tan altos que mantienes el cortisol tan elevado que estás catabolizando tu músculo. Puede ser uno de los factores, sí. Exactamente. Y a su vez, esa catabolización y ese estrés que genera el cortisol no te permite esa oxidación de grasas a la hora de la quema en tus hábitos diarios, ¿vale? Entonces eso me parecía muy interesante para que la gente lo entienda. Y luego la otra cosa es que cada uno tenemos un... Entonces, a ver, antes de nada, o sea, para que la gente se quede con ello, es si mantenemos los niveles de estrés prolongados en el tiempo, No pierde grasa. tenemos un proceso de catabolismo y entonces cuesta más perder grasa Y ganar masa. y ganar masa muscular. Hoy que me han puesto con el papel del alumno, seguí escuchándoos. Se ha puesto un plan científico. Estáis diciendo el problema, pero no la solución. Así que a mí que me interesa bastante, decirme, ahora que estoy empezando en este mundo del estrés, darme una solución para eso y para... Venga, pues el proceso, ¿vale? Pues mira, la solución, primero una es interna, me refiero, un trabajo personal, ¿vale? Que eso vaya fuera de lo que es, o sea, el entrenamiento es coayudante, pero va dentro de cómo eres tú capaz La personalidad de de cada uno de afrontar... la personalidad y el trabajo que tienes que tener para saber canalizar esas situaciones de estrés. Yo creo que eso es desarrollo personal, ¿vale? Sí, Eso es la solución. desarrollo personal, básica, ¿no? eso es a lo mejor terapia, Terapia o relajación o meditación. y a eso voy. Hay veces que vas tan acelerado, con unos niveles de estrés tal, que dices, voy a desestresarme entrenando. Pues Y tienes 1 hora y 20, 1 hora y media entrenando a saco. Y es que entrenas con estrés. Luego terminas mejor. Cuando terminas el entreno, terminas mejor a nivel de la serotonina, oxitocina, lo que tú quieras. Pero entrenas estresado. Entonces, Si no entrenas con conciencia. tienes una respuesta positiva a nivel de que has entrenado fuerza, te sientes mejor, pero el proceso en el que lo has hecho es un proceso metido dentro del estrés.
Entonces, no pones el foco únicamente en entrenar y disfrutar del entrenamiento, pones el foco en tengo que desestresarme con el entrenamiento. Entonces creo que eso es importante y no es fácil de hacer. A ver, yo sinceramente, ahora que lo dices, hubo una época que lo intentamos hacer, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es difícil por el tema música y por la entrada y salida de gente, pero en los cambios de clase... Relajación al final sí, de- o sea, lo que queríamos hacer, aparte del final del entreno, es preentreno, el hacer unos ejercicios de respiración, pues para a lo mejor desbloquear diafragma, calmar, o sea, bajar un poquito de frecuencia cardíaca, calmar a esa persona, para que esa persona luego iniciase con la movilidad, iniciase con el cardio y ya la fuerza pues la trabajase con conciencia, es decir, las repeticiones no despacharlas, no hacer 12 porque sí, sino con conciencia y tal. Entonces, a lo mejor lo podemos explorar. Un pre-calentamiento. Un preentreno. O sea, a ver, que son muchas cosas, pero que a lo mejor no necesita todo el mundo. A lo mejor si una persona te lo dice, que está muy acelerada, o te dice que está muy estresada, o que viene, No, sí. que llega tarde y tal, a lo mejor es mejor pararse 5 minutos, hacer a lo mejor unas respiraciones en cuadrupedia o tumbados, no sé qué, y luego ya pum, empezar. O al terminar. Bueno, terminar lo Yo, hicimos. yo, por ejemplo, no sé si os acordáis, el año pasado cuando estuvimos en la feria de deporte de aquí de Pinto, Ujú. el chico que dio la clase de la respiración, no sé si os acordáis, yo sí que me acuerdo. Y yo me quedé porque la respiración cuadrado esa que hacía él, de 4 segundos cogiendo aire, 4 aguantando, 4 soltando y luego 4 en apnea. Sí. Yo, como por la noche llego muy acelerado a mi casa, de todo el día llego tarde y tal, hay días y noches que se me hace las 2 de la mañana y digo, mañana me levanto a las 6 y no duermo. Es particular, pero yo hago lo de la respiración esa tranquilamente con los ojos cerrados en mi casa y tal, y me relaja bastante. Yo también la hago, pero no he incorporado a la rutina. Me relaja bastante. Bueno, luego hablaremos. La rutina de básquet, que me hiciste la rutina de tobillo, también incluyo, aparte de la movilidad, respiraciones. Y a mí me relaja bastante, aparte luego de quitarte de pantalla además y todo eso, pero para irme tranquilo a dormir, el hacer la respiración esa, o cuando estoy en un momento de estrés, de relajarme y tal y respirar, me viene muy bien. Sí, a lo mejor alguna vez podríamos hacer un taller específico en algún sitio de eso. Es decir, reservar una sala grande para que fuese allí y entonces hacer unos ejercicios de respiración. Sí, que además te valen que lo puedes hacer en casa, en el día a día, cuando después de un día de trabajo intenso o antes de empezar el día de trabajo con mucho estrés. A lo mejor esta mañana antes de la mudanza lo teníamos que haber hecho. Bueno, ese lo íbamos a haber hecho en el viaje de Salamanca, así que ese mismo taller le haremos. ¿Qué podemos hacer? Sí, y luego, por decir un par de cosillas Sí, más sí, de que te esto. corta, perdón. No, tranquilo. No pasa nada. Son 2 puntos. Uno, la importancia porque esto al final es una hormona que se segrega por emociones, ¿vale? Por estados anímicos, por estados personales. Entonces, muchas veces los resultados la gente no los llega a ver o tardan mucho en venir o están haciendo o creen que están haciendo las cosas como estoy entrenando, estoy comiendo lo que he dicho antes, proteínas, me he quitado el azúcar y el problema viene porque han pasado por una etapa a lo mejor a nivel emocional dura o les han echado el trabajo o han perdido un ser querido. Entonces, eso a la hora de entrenar, nosotros como profesionales, es importante también saber la situación de cada uno, al punto que también el paciente o el cliente nos quiera contar, para saber o para entender el porqué ocurre eso, ¿no? El porqué dice, joder, esta persona hace los ejercicios bien, entrena bien, pero no avanza como debería. Entonces, ahí, que aunque nosotros no seamos de ese campo, pero sí que lo podemos recomendar, y yo al menos lo recomiendo cuando hay gente que me viene a preguntar, es que se hagan análisis. Realmente, por eso no todas las dietas o no todas las formas de entrenamiento le sirven a cada uno igual. Si tú tienes los índices de cortisol por las nubes, seguramente afecten a otro tipo de parámetros dentro de tu cuerpo.
Entonces, yo, ya que tenemos aquí, que sí que es verdad que, bueno, depende, porque para hacerte un análisis lo mismo tarda unas semanas y que te lo hagan. Pero si tienes la oportunidad de hacértelos, es la mejor forma para partir de la base de decir qué le falta a esta persona, por qué le ocurre esto, y tú luego también en nuestro campo podemos adaptar el entrenamiento a eso, porque a lo mejor necesitas un entrenamiento de fuerza, pero le tienes que meter también una parte en la que tienes que meter algo de metabólico, porque necesita una mayor estímulo para esa oxidación de grasa, o al revés, tienes que meter un HIIT para vaciar los depósitos de glucógeno, o todo ese tipo de cosas que nosotros no tenemos acceso, porque nosotros no somos médicos, pero sí que no está mal, es que por si alguien va a decir que estamos en intrusismo, recomendar a la gente, porque es por su salud. Sí, bueno, es que la salud es que yo la veo tan global y tan compleja. Claro, pero precisamente como es tan compleja, Cuanta más información tengas, claro, Más información, mejor, claro, más información. sí, exactamente, y por eso luego los resultados no son los mismos con los mismos ingredientes. Está claro. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que tienes un huerto, o tienes un terreno tú y yo tengo otro terreno. Y tú plantas un huerto y yo planto otro. Y tú plantas tomates y te salen unos tomates de la hostia. Y a ti no te Yo planto tomates y se me empochan o son una mierda. ¿Por qué? Porque la tierra no es la misma. El huerto es la polla, pero de donde nace, Incluso los cuidados a lo mejor no es lo mismo. o los estoy cuidando bien, pero a lo mejor es que ese terreno, no vale. mi cuerpo, no es para tomates. A lo mejor. Mejor es para plantar olivos. Y me salen unos olivos de la hostia. Sí. De ahí que luego haya diferentes tipologías a nivel morfológico corporales. Sí, está claro. ¿Vale? Entonces, Biotipo diferente. exactamente. Entonces hay que saber qué tierra tienes, porque los mismos ingredientes y los mismos cuidados y tal, no es el mismo resultado para uno que para otro. Sí. A ver, yo es que a nivel de salud, es que todavía voy más allá, o sea, porque tú dices, vale, una analítica, sí, ahí ya se ven muchos parámetros, pero incluso farmacología, a ver si una persona está tomando fármacos o no. Pero es que luego, además, estamos hablando de un punto de vista de salud bioquímico, es decir, tú has hablado de sustancias, ¿no? Como por ejemplo el alimento o la suplementación o incluso el cortisol, ¿no? Pero es que incluso el cuerpo humano es también física, no solo química. Es decir, es que también la energía influye mucho en este caso en la salud. Que eso ya es otro melón. Que es otro melón que ya veremos más adelante, porque claro, aquí estamos hablando de campos ya electromagnéticos, la luz, entonces eso ya lo veremos en otro. Pero bueno, para que la gente Pero tuviera para empezar, un concepto de que el cortisol no es lo malo, sino es el estado de cada uno, el mantenimiento, la forma, y bueno, para que tengan en cuenta en casa y nosotros, que aunque la verdad es que el estrés lidiamos con él diariamente. Lidiamos por dentro. Y nunca mejor nos viene bien pues saber eso, que tenemos que tratar, aunque es muy complicado. Venimos también de unos meses complicados, nueva apertura, ahora una mudanza, otra obra, otra mudanza. Yo creo que una cosa que nos va a venir bien de cara al futuro es que al reducir el número de socios que puedan entrar por centro, es decir, al reducirlo a máximo 64, al final la información que vamos a tener de esos 64 va a ser muchísimo más alta. Entonces, claro, no es lo mismo el decir, bueno, tenemos a estos 64, el cómo ayudo a cada uno, ¿no? Entonces, claro, el tener la información de los 64, pues entre el equipo podemos ayudar mucho más a esas personas. Y mira, yo que hoy he estado, por lo que he dicho, modo alumno y demás, la verdad que a nivel de fisiología no considero que sea un experto, así que me viene bien todo este tema, pero me gustaría pues aportar un poco con, yo creo que una cosa que he aprendido bastante bien es el entrenamiento de fuerza en la universidad, y me han enseñado muy bien una pregunta que parece muy fácil, que es cómo medir la intensidad del ejercicio. Porque, ¿qué es la intensidad? Pues el esfuerzo que
le supone a cada persona un peso, un ejercicio y demás. Eso suena súper general, pero no es tan fácil. Me gustaría pues cada día enseñar diferentes formas de medir la intensidad. Por ejemplo, ahora hay un montón de métodos, de máquinas, digamos, que se encargan de medir esta velocidad para saber esa intensidad, pero un día me gustaría traer aquí un encoder que es para medir, pero hoy que no tengo nada, pues yo creo que, voy a explicar un poco lo que hago yo para entrenar a la gente en AFIT, que es el carácter de esfuerzo. No sé si vosotros sabéis lo que es o... Yo siempre he trabajado con el RPE, es decir, la escala de percepción del esfuerzo de la persona. Es parecido, pero no es lo mismo. Al final, a ver, partiendo de la base... Ilústranos. A ver, partiendo de la base... Voy a apuntar. Partiendo de la base que, como no puedo medir la velocidad... No me pintas, esto pues. va a ser algo subjetivo, siempre. Vamos a intentar hacerlo lo menos subjetivo posible para tener mayor control. Pues el RPE está fenomenal, puede ser una escala de Borg, algo así, del 1 al 10. No puede ser, es lo más subjetivo que pueda haber, porque al final no sabes si estás en un 6, 7. El carácter de esfuerzo es la cantidad de repeticiones que te puede hacer, digamos, vamos a marcarlo como entre paréntesis, por ejemplo. Pues hazte 8, entre paréntesis, 16. La mitad de las posibles. En nuestros tipos de entrenamiento, que suele ser gente de salud, siempre vamos a buscar un carácter de esfuerzo bajo o medio, o sea, la mitad de las posibles. Con eso está demostrado pues, que hay una mayor mejora de la fuerza y hay un término que, encima yo lo veo un concepto de si no fatigas y si no llegas al fallo parece que no mejoras, pero dejando, digamos, la mitad de las repeticiones posibles se mejora más porque hay más margen de mejora. Me he repetido un poco, pero yo creo que se entiende. Sí, o sea, es como tú le mandas a la persona 8, ¿no? Exacto. Pero tú le dices que tiene, que tener mentalmente poder hacerse 16. Otras 8 más. Otras 8 más. Otras 8 más. Vale. Exacto. De esa manera, a ver, eso es, va a ser algo subjetivo, pero de esa manera se va a medir la intensidad. Obviamente no vamos a llegar a las Olimpiadas, nadie es aquí un deportista de alto rendimiento, pero es la manera más específica, digamos, o más fiable para controlarles. Claro, pues me parece fundamental para un entrenador que sepa a qué intensidad está trabajando sus alumnos, la verdad. ¿Eso qué intensidad sería? O sea, si tú marcas 8 con... La mitad. Pues digamos que un 50% de... Traducido sería... Es que otra cosa que no es lo mismo, una cosa es trabajar al 100% del RM al 50%, pero dentro de ese 50% del RM, que a lo mejor son 30 repeticiones posibles, otro 50% de las posibles. Si te pones de 30, pues 10 de esas 30. Y sobre todo para la población pues de Más mayor, 80 años, mayor, ¿no? yo vi, hay estudios que hacer 6 sentadillas sobre 30 tiene ya mejoras sobre... Sí, hombre, yo me imagino que depende del perfil entrenado, seguro. Exactamente. Vale, a ver, aquí yo voy a abrir otro melón con lo que has abierto. Pues vamos, ¿vale? Porque vamos a comer al final con tanto melón y tanta sandía. De los tomates y... Ahora voy a ilustrar la cara ya, después de los 11 años que yo llevo entrenando a gente. Vale, yo empecé a entrenar, cuando empecé como entrenador empecé pues como no sé si con el RM, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues para trabajar fibras rápidas, hipertrofiar y tal, venga, pues vamos en un 80%. Entonces yo le medía a la gente, y tomaba nota, pum, pum, pum. Vale, pero resulta que una persona hoy tiene un 80%, ¿no? Pero a lo mejor la semana que viene la deja la novia o el jefe. Cortisol. Y entonces no tiene ese RM. Entonces le pones un 80% y cataclum. Claro. Y le hundes y se lesiona. Bien. Eso por lo tanto dejé de hacer eso. Entonces luego cogí una escala que tenemos ahí súper bonita, ¿no? De 1 al 10 de la escala de perfil de muerte. Entonces le dije, mira, vamos a entrenar siempre entre un 7 y un 8, ¿bien? Y nos vamos a dejar al fallo 4. Es decir, tú imagínate que si yo te pongo una pistola en la cabeza y te pongo 50 kilos, vas a mover los 50 kilos y te vas a poder hacer 4 más. Bien, entonces, ¿qué conseguía con eso? Pues que más o menos lo que dices tú de la intensidad la ajustaba y por lo menos
tenía cierto estímulo. Claro, Porque sí. esto que acabas de decir tú, aún no entrenado, te lo compro. Ya, sí, Te lo compro porque va a mejorar. Pero una persona que está muy entrenada, o bastante entrenada, si tú le dices que se puede hacer 8 más, Está claro. creo que no hay estímulo. Entonces, Todo depende, es que en este mundo todo depende del objetivo. claro, depende del objetivo. Pero por eso no está pasando ahora. Bueno, sí, es que aquí, claro. El ejemplo de ahora, por ejemplo, con la nueva Ahora, metodología. Perdón, sí. Sí, lo que decía la nueva metodología, ¿no? Claro, al final es como cada uno también se tome el entrenamiento, lo que dices tú de su Claro. objetivo. Pero sí que es verdad que aquí tenemos clientes que a lo mejor llevan ya 7, 8 años con nosotros, que ese estímulo era poco y de hecho tuvimos que aumentar el número de repeticiones, tuvimos que aumentar el número de series. Entonces, ahora, por ejemplo, el volumen para suplir esa falta. Entonces, ahora, por ejemplo, conseguimos también con la metodología nueva de hacer siempre el trabajo sobre el mismo grupo muscular de seguido, que sí lleguen a esa fatiga, porque hacen todo el volumen conjunto de ese músculo. Entonces sí que llegan a fatigarlo de ese grupo muscular y llegan a estimularlo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la Sí, bueno, que ya no vamos. No, pero está Eso bien para que otro. sacara, o sea, que Pero que la buscara gente- otra forma para el tema de cómo medir. Claro, es otra opción. No quiere decir que sea ni mejor ni peor. Y no solo para nosotros, también para que los clientes sepan medirse a sí Claro, mismos. Carácter de esfuerzo, claro, yo no lo digo, Eso eso lo alejo de AFID, es un poco un comentario para... No tienes que alejar. No, pero sí que está genial. O sea, es decir, en personas no entrenadas Claro. que llevan cierto tiempo sin entrenar, eso es lo mejor. Sí. Porque no se van a lesionar, van a mejorar constantemente y tienen ese margen de mejora mucho mayor. O sea, esa es la mejor opción para mí. Eso es brutal. Eso es brutal, un no entrenado. Eso sí, ya cuando está un poquito entrenado hay que afinar. Bueno, pues yo creo que está bien por hoy. Sí, ¿no? sí, creo que sí. Yo creo que... El básquet lo dejamos para otro día, ¿no? Venga, Sí. para otro día. Venga, vale. Otro día hablamos. Yo soy un friki de básquet. Vamos a la El próximo día tú del profe y yo del alumno, que yo lo estoy poco. Pues el próximo. Venga, vale. Pues nada, para el próximo día más. Muchas Mejor. gracias y hasta el próximo episodio.